Imagina una escena impresionante y dramática. El apóstol Juan siendo arrojado a un caldero de aceite hirviendo. En una época llena de desafíos y pruebas extremas, surge la inspiradora historia de un hombre cuya fe desafió lo imposible. Visualiza ser testigo de milagros divinos, caminar al lado de Cristo y enfrentar peligros mortales rodeado por una fuerza inexplicable que desafía a la propia muerte. Esto no es solo una antigua narrativa de fe, sino una invitación para explorar el poder inquebrantable de la creencia y la perseverancia que define el legado del apóstol Juan. Desde el principio, serás transportado a una época en la que la verdad y la fe eran puestas a prueba en cada paso. Al descubrir juntos la vida extraordinaria de Juan, no solo comprenderemos su increíble supervivencia, sino también la luz que aún emana, guiándonos a través de las sombras de la duda y del miedo. En esta travesía a través del tiempo, donde los milagros no solo son posibles, sino vívidamente presentes para aquellos que se atreven a creer, la historia de Juan sirve como un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, hay una fuerza mayor que nos llama a confiar, esperar y superar. Descubre hoy la fuerza de la verdadera fe y cómo, incluso en las horas más oscuras, hay una luz que nunca se apaga. Ten en cuenta que, aunque el Señor Jesús realizó muchos milagros, cada uno con resultados significativos, la historia de Juan destaca. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 murieron como mártires, y la supervivencia milagrosa de Juan en el caldero de aceite hirviendo es un poderoso testimonio de fe en medio de lo imposible. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, según Mateo 27, 5. Sin embargo, el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. El apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento, es conocido en la tradición cristiana como el discípulo amado, Juan 7 y 26. Hijo de Zebedeo y María Salomé, Juan tenía un hermano, Santiago, que también era parte de los 12 discípulos de Jesús, Mateo 4 y 21. Santiago, posiblemente mayor que Juan, es frecuentemente mencionado primero en los Evangelios. Juan, que era pescador de profesión, provenía de una familia próspera, ya que su padre tenía empleados en el negocio pesquero, Marcos 1 y 20. Juan era probablemente el más joven de los 2 apóstoles, con alrededor de 24 años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, Juan seguía a Juan el Bautista, Juan 1, 35-37, y después de un breve periodo, se unió a los discípulos regulares de Cristo. Algunos eventos en los Evangelios revelan aspectos de la personalidad y el carácter de Juan. En una ocasión, Jesús llamó a Juan y Santiago hijos del trueno, Marcos 3 y 17, lo que sugiere que tenían un temperamento explosivo, aunque generalmente eran controlados. Un ejemplo de esto se dio cuando los habitantes de una aldea samaritana se negaron a recibir a Jesús. Juan y Santiago pidieron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo para consumirlos. Lucas 9 y 54. En otra situación, Juan se quejó porque un hombre que no era parte de los 12 apóstoles estaba expulsando demonios en nombre de Jesús. Marcos 9 y 38. Estas acciones muestran tanto un temperamento fuerte como una profunda lealtad al Señor. Juan tuvo un acceso íntimo a Jesús, pasando tiempo con él diariamente. En la noche de la última cena, Juan se reclinó en el pecho de Jesús y le preguntó personalmente sobre la identidad del traidor. Juan 1 y 25. Jesús confió a Juan muchas responsabilidades y él estuvo presente en casi todos los eventos importantes narrados en el Nuevo Testamento. Entre estos eventos destacan la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5 y 37, la transfiguración, Mateo 17, 1,
y la agonía en Getsemaní, Mateo 26, 37. Además, Lucas nos informa que Juan y Pedro fueron los encargados de preparar la comida de la Pascua o la Última Cena, Lucas 22, 8. Durante la crucifixión, Juan fue el discípulo que permaneció más cerca de Jesús en el Calvario y recibió la tarea de cuidar de María, la madre de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén participando en la asamblea con unos 120 discípulos cuando Matías fue elegido por sorteo para completar el grupo de los apóstoles, Hechos 1 y 26. Juan también estuvo presente en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, resultando en la incorporación de 3000 personas a la congregación, Hechos 2 y 41. Tras la muerte de Esteban, el apóstol Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén a pesar de la gran persecución contra la Iglesia que obligó a muchos discípulos a dispersarse, Hechos 8, 1. Con el paso de los años, Juan fue testigo de eventos significativos, como la crucifixión de Jesús, la destrucción del majestuoso templo de Jerusalén y varias encarcelaciones debido a su predicación, que convertía a muchos al cristianismo. Su lealtad a la causa de Cristo provocó una creciente hostilidad entre los doctores de la ley, quienes intentaron silenciar su voz para que se olvidaran los milagros y enseñanzas de Jesús. Alrededor del año 81 después de Cristo, el emperador romano Domiciano empezó a exigir adoración a sí mismo como Dios y persiguió a los cristianos que se negaban a adorarlo. Domiciano ordenó que Juan fuera llevado a Roma para juicio, donde fue falsamente acusado de herejía y de considerarse un dios. Condenado a muerte, Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviente en el Coliseo. Sin embargo, Dios protegió a su fiel siervo, y Juan salió ileso, similar a la preservación de los 3 jóvenes hebreos en la horno ardiente, Daniel 3 y 27. Impresionado por el milagro, el emperador no intentó ejecutar a Juan de nuevo. Incluso después del milagro, Juan enfrentó nuevas persecuciones y fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar de destierro usado para prisioneros peligrosos. Aunque se esperaba que muriera debido al trabajo forzado y el sufrimiento, su prisión se convirtió en una oportunidad divina. En Patmos, Juan recibió visiones y revelaciones de Dios, que transmitió a las iglesias para las generaciones futuras. Apocalipsis 1, 9-11. Tras la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Efeso, donde continuó predicando hasta su muerte natural. Algunos relatos indican que, debido a su avanzada edad, Juan necesitaba ser cargado para asistir a las reuniones cristianas. La historia de Juan demuestra cómo Dios puede usar a individuos incluso en la vejez y en circunstancias adversas para cumplir su propósito. Aunque no hay base bíblica para afirmar que Juan fue arrojado al caldero de aceite antes de su exilio, la tradición de los padres de la Iglesia sostiene esa narrativa. Su vida y supervivencia milagrosa resaltan el poder de la fe y la protección divina, sirviendo como un faro de esperanza y aliento para todos los creyentes a confiar en la providencia de Dios, incluso en las situaciones más desafiantes. Mateo 7 y 26. La historia de Juan nos recuerda que con Dios, todas las cosas son posibles y que la fe duradera y la protección divina siguen siendo fundamentales en la jornada cristiana. El viaje de Juan es un profundo testimonio de la gracia y el poder de Dios en la vida de aquellos que siguen fielmente sus caminos. Su vida, marcada por desafíos, milagros y una fe inquebrantable, no solo ilumina el camino para quienes desean vivir según la voluntad divina, sino que también nos inspira a mantener nuestra fe firme incluso frente a las adversidades. En Hebreos 11, 1, se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. La vida del apóstol Juan es un ejemplo vivo de esta verdad.
mostrando cómo una fe sólida en Dios puede guiarnos a través de las pruebas más intensas, saliendo más fortalecidos en el espíritu. Romanos 8:37 nos asegura que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. La historia de Juan es un poderoso testimonio de esta promesa, demostrando que, incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, la protección y el amor de Dios nos envuelven, transformando nuestros mayores desafíos en victorias espirituales. Santiago 1:12 nos dice que es bendecido el hombre que soporta la prueba, porque, una vez aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El valor y la perseverancia de Juan frente a las adversidades nos recuerdan esta promesa divina, animándonos a soportar con paciencia y fe, sabiendo que nuestras pruebas presentes son solo el preludio de una eternidad gloriosa junto a nuestro Padre Celestial. En 2 Corintios 4, 8-9, Pablo escribe que, aunque somos atribulados en todo, no estamos angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Este versículo resuena con la experiencia de Juan, recordándonos que, a pesar de las tribulaciones de este mundo, la constante presencia de Dios nos ofrece fuerza, consuelo y la certeza de que nunca estamos solos. Hoy, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual, reconociendo que la verdadera fuerza no reside en nuestras habilidades humanas, sino en nuestra capacidad de rendirnos a la voluntad de Dios, confiando plenamente en su orientación y protección. Que la vida de Juan nos inspire a caminar con fe, valor y amor, manteniendo nuestros ojos fijos en la promesa de nuestra futura glorificación con Cristo. Que podamos, como Juan, testimoniar la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas, convirtiéndonos en faros de esperanza y verdad en un mundo sediento de redención. Si has sentido la presencia divina al ver este vídeo y deseas tener un encuentro transformador con Cristo, comenzando una nueva etapa en tu vida, o si deseas renovar tu compromiso con Dios después de un periodo de alejamiento, o incluso si nunca has aceptado a Jesús Cristo como Señor, te invito a aceptar a Cristo ahora. Deja tu comentario abajo diciendo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.